¿Alguna vez te has preguntado si existe una ley fundamental que gobierna el universo y nuestra existencia en él? La ley natural es un conjunto de principios universales que rigen nuestro mundo y están presentes en todas las culturas y religiones. Pero, ¿cómo se relaciona esta ley con nuestro bienestar personal y colectivo? ¿Y por qué estos conocimientos han sido mantenidos en secreto durante tanto tiempo? Descubre las respuestas en este fascinante vídeo que revela los secretos ocultos detrás de la ley natural y cómo podemos aplicarla en nuestras vidas para encontrar la libertad, alcanzar la realización personal y tomar decisiones más conscientes. Desde hace tiempo, este conocimiento ha sido ocultado intencionalmente por una razón específica. Exploraremos más adelante por qué se oculta. La palabra oculto deriva del latín occultus, que significa algo que no puede ser visto a simple vista. Cuando algo se considera oculto, significa que se ha mantenido escondido por una razón particular. La pirámide visualizada representa a la mayoría de las personas, sin conocimiento en la base, y a aquellos pocos que comprenden la ley natural en la cúspide. A medida que ascendemos en la pirámide, el conocimiento se incrementa, pero también se reduce el número de personas que lo comprenden plenamente. Entonces, ¿por qué alguien querría mantener oculto un conocimiento tan vital? Existe una razón muy específica para ello. Pero antes de abordar ese punto, debemos explorar qué es exactamente este conocimiento oculto. Este conocimiento se divide en dos cuerpos generales conocidos como arcanos, según las tradiciones misteriosas y las escuelas de ocultismo. La palabra arcano tiene su origen en el latín y se refiere al conocimiento. Estos dos cuerpos de conocimiento son el arcano menor y el arcano mayor. El arcano menor se refiere al conocimiento de las unidades individuales de la conciencia humana, como la psique y la motivación de cada individuo. Por otro lado, el arcano mayor se refiere al conocimiento de las leyes universales que rigen el macrocosmos, las leyes naturales que son invisibles o espirituales. Además, es importante comprender el significado de la palabra natural, que tiene sus raíces en el Antiguo Egipto y otras lenguas del Oriente Medio. En el Antiguo Egipto, la palabra neter, que significa espíritu, es la base de la palabra natural. El sufijo al indica relación o pertenencia. Por lo tanto, la palabra natural se refiere a algo relacionado con el reino espiritual, lo divino o Dios. Este aspecto espiritual se manifiesta en el mundo físico a través de las leyes que operan en el reino invisible. En resumen, la palabra natural refleja la comprensión de que el mundo físico está intrínsecamente conectado con el mundo espiritual, y que son las leyes espirituales las que rigen la realidad visible. Sin embargo, el conocimiento oculto sobre cómo funciona la ley natural y la conciencia no es ampliamente conocido. Por eso, no se trata de conocimiento exotérico, sino de conocimiento esotérico, que se refiere a lo oculto o reservado y que es de difícil comprensión para muchos. Este conocimiento ha sido intencionalmente ocultado del público para mantener una brecha de poder. Aquellos que poseen este conocimiento comprenden cómo funciona la conciencia humana, las motivaciones y percepciones, y cómo manipular a las personas. Los poderes establecidos desean mantener esta información oculta porque si se comprende la ley natural, se nivelará el campo de juego y se pondrá fin al actual sistema de control arraigado en la Tierra. Ahora profundicemos en la definición de la ley natural.
En su esencia, lo natural se refiere a lo inherente a la naturaleza, la realidad y la verdad, no producido por la humanidad. Si algo es natural, no es obra del hombre. Por lo tanto, se refiere al dominio espiritual que abarca toda la naturaleza. A menudo se cree que el dominio espiritual y el dominio físico están separados, pero en realidad están intrínsecamente interconectados. Si se enfatiza una cosa sobre la otra y se afirma que una es más importante y la otra no tiene importancia alguna, eso crea un desequilibrio y no es verídico. La verdad es que tanto el mundo espiritual como el mundo material son igualmente importantes y están interconectados. En la ley natural, la espiritualidad y la materialidad no son mutuamente excluyentes, sino aspectos complementarios de la realidad. Por lo tanto, para comprender verdaderamente la ley natural, debemos reconocer y honrar tanto el mundo espiritual como el mundo material, buscando equilibrar y armonizar ambos en nuestras vidas. En cuanto a la palabra ley, se define como una condición existente que es obligatoria e inmutable. La palabra existente indica que está presente y no puede ser ignorada, mientras que obligatoria significa que tiene un efecto vinculante que no se puede negar o pasar por alto, incluso si no se comprende o se cree en ella. Esto puede resultar un golpe para el ego, ya que sugiere que hay fuerzas más grandes en juego que la voluntad o el entendimiento humano. El ego humano busca validar su importancia individual en el universo, y una forma en que intenta hacerlo es creyendo que el universo se preocupa personalmente por él. Sin embargo, las leyes del universo no tienen en cuenta a los individuos de manera particular. Son inmutables y funcionan impecablemente sin importar nuestras creencias o deseos. Así como la gravedad opera sin excepción, la ley natural es una fuerza imparcial que no se preocupa por nosotros a nivel individual. Es nuestra responsabilidad comprenderla y trabajar en armonía con ella para alcanzar nuestros objetivos. Ahora analicemos la relación entre la conciencia y el cerebro. La conciencia es una fuerza intangible que existe pero no se puede ver, mientras que el cerebro es la manifestación física de la conciencia en el dominio material. Si bien el corazón también desempeña un papel importante y tiene un campo electromagnético aún mayor que el cerebro. Es necesario comprender la estructura básica del cerebro para entender los desequilibrios que afectan la conciencia y la capacidad del individuo para reconocer patrones y significados en eventos pasados y presentes. Tanto en su interior como en el mundo externo, es decir, en el microcosmos y el macrocosmos. Es importante simplificar estos conceptos y hacerlos accesibles a todas las personas, desmitificando términos y reduciéndolos a ideas simples. Ahora, ¿cómo se expresa la conciencia? Existe una diferencia entre lo que es y cómo se manifiesta la conciencia en nuestras vidas. En todas las tradiciones antiguas, se ha transmitido un conocimiento sobre la Trinidad Sagrada, que representa las diferentes formas de expresión de la conciencia en el individuo. Nuestra Trinidad interna comprende los pensamientos, las emociones y las acciones. Los pensamientos son la fuerza creativa que constituye la expresión de la conciencia dentro de cada individuo. No son ni masculinos ni femeninos, son una fuerza neutral, la esencia creativa o el Padre. Para que algo se manifieste en el dominio físico, primero debe haber existido como pensamiento. Todas las creaciones que vemos a nuestro alrededor, desde objetos hasta ideas, han surgido primero como pensamientos en la mente de alguien antes de materializarse.
Luego tenemos las emociones, que representan la esencia sagrada femenina de la conciencia. Las emociones son el espíritu en el que actuamos. Son una expresión interna, no se exteriorizan directamente a otras personas, sino que las sentimos en nuestro interior. Son un aspecto polarizado y femenino de la conciencia, ya que cada individuo experimenta sus propias emociones de manera única. Por último, la acción es cuando la esencia creativa o los pensamientos se fusionan con lo femenino, que son las emociones, para dar lugar al comportamiento. Es el principio activo masculino que interactúa con el mundo físico y genera cambios tangibles. Es fundamental recordar que la fe puede ser una herramienta poderosa para muchas personas y no necesariamente está en conflicto con la acción. Sin embargo, es importante reconocer que la acción es lo que realmente produce resultados en el mundo. Simplemente creer en algo sin tomar medidas concretas no es suficiente para generar un cambio significativo. La creencia por sí sola no puede resolver los problemas del mundo. Es necesario actuar con integridad y responsabilidad para crear un cambio positivo en la sociedad. La verdad debe buscarse y descubrirse a través de la investigación y la reflexión, en lugar de aceptarla sin cuestionamiento. Por último, es interesante destacar que la idea de la Trinidad interna como Padre, Madre e Hijo varón es una interpretación simbólica de la relación entre los pensamientos, las emociones y las acciones en la conciencia humana. Aunque puede ser útil para algunas personas, es importante recordar que es una metáfora y no una verdad literal. También es crucial reconocer que no todas las personas experimentan su conciencia de la misma manera, y puede haber variaciones en cómo se relacionan los pensamientos, las emociones y las acciones en diferentes individuos. Recuerda compartir este conocimiento, darle me gusta y dejarnos un comentario. Suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.